Hola a todos, bienvenidos al canal. Y es que acabo de reseñar ya la Apollo 67 y llevamos por la última reseña ya, porque lo quería dejar ya todo mascado y hoy es lunes 27 y no sé si voy a sacar la reseña en el mismo día de hoy. Pero vamos, lunes 27, entre hoy y mañana, o a ver si la saco los 3 vídeos hoy de las 3 reseñas que quedaban. Versace Pugón Dylan Blue de Versace. Francia comprada, son 100 mililitros y este es 3,4 onzas fluidas americanas, que lo que sí que viene aquí, por eso lo de americano, tanto que lo digo, aquí viene. Vale, 49,95, 100 mililitros, o sea, está súper bien de precio. Quien no conoce la Versace Dylan Blue, bueno, yo la conocía, lo que pasa es que no la he comprado hasta ahora, pero la tenía que tener en colección sí o sí, porque para mí, bueno, Versace es una marca que ha estado siempre ahí, desde luego, creo que desde los primeros años, en los años 80 y demás, que yo tengo la clásica cuando se sacó la Versace Low, que no está reseñada en el canal porque ya la gasté. Sin embargo, la compré por página web. Creo que lo compré en Perfumes Club. Esa fue la Versace Long, fue la primera ya por los años principios del 80, no sé si el 83, 84, por ahí andaba. 83, 84, 85, por ahí andaba. Entonces, Versace Pugón de Dylan Blue, esta es de una Francia ya de hace bastante tiempo, creo que lleva unos cuantos años, y esta es de Alberto Morilla, el perfumista Alberto Morilla. 49,95, 100 mililitros, un eau de toilette. Aquí viene que tiene un 79% de volumen alcohólico. Y os voy a leer las notas, que pone notas de agua, hojas de higuera, bergamota y pomelo. En las notas de salida, un corazón de hoja de violeta, pachulí, papiro, pimienta negra y ambrosá. Y el fondo almizcle, haba tonka, azafrán y incienso en la nota ya de fondo. Ya muy característico de Versace con el logo y todo eso. Y bueno, vamos a lo que es el aroma, que ya llevo ya también tiempo utilizando, junto con las otras dos que acabo de reseñar. Este es el logo de el logo de Versace, que es de la diosa Medusa, creo que es. Y viene aquí el tapón, que se ve metálico, una presentación súper buena. Y vamos, lo que es la fragancia, aquí una pegatina y poco más. Creo que todo eso lo he dicho en el unboxing, pero bueno, lo vuelvo a decir de nuevo. Versace, aquí viene grabado Versace al filo del aro, lo que es en el aro del atomizador. Y nada, y el tapón, pues eso. El tapón parece que es metálico, por lo menos la parte de fuera parece como metálico. Llevo ya fragancia, pero bueno, vamos a seguir atomizando, que no hay dos sin tres. Notas de agua, hojas de higuera, bergamota. Aquí presenciamos sobre todo la nota cítrica, la nota acuática, dulce que le da la nota de higuera. Tiene un carácter, os voy a decir, voy a soltar el tapón, tiene un carácter así retro para ser, digamos, de novedosa. Creo que no lleva tampoco, no sé si es del 16, ya digo que se lanzó por Alberto Morilla. Tiene un carácter así como fragancias del 80 y demás por el tema del pachulí. Tiene pimienta, el ambrosán, que le da ese toque así también algo maderoso, también dulce. Y luego el almizcle, haba tonka, azafrán y el incienso. Es una fragancia que tiene un toque como muy retro, un toque con lo del pachulí, se nota sobre todo bastante el pachulí. Luego la nota de fondo almizcle, haba tonka, azafrán, incienso. No lo veo tampoco, no es tampoco muy inciensada, no es una fragancia tampoco inciensada. Es una fragancia un poquito compleja, pero desde luego que es gustosa para todo el mundo. También decir que sobre el precio, los 100 mililitros por menos de 50 euros, poca fragancia, siendo Versace
Ahí la tenéis, es una fragancia que dentro de lo que cabe para su eau de toilette está en torno a un eau de parfum, que sí que es verdad que dura, supera, por la misma ha superado las 5 horas. Afortunadamente ha superado las 5 horas. Y sí que es cierto que si hace mucho calor, como en este caso estoy pasando un poco calor, creo que la veo yo como más para uso ocasional para noche, para citas y demás, que para el día a día y eso. Porque se ve también una fragancia, como digo, el patchouli, se nota pimienta negra, ambroxan, el almizcle, el azafrán, una fragancia que tiene su nota de incienso con el azafrán, tiene, bueno, el papiro, la pimienta negra, todo eso. Pero es una fragancia que al principio torna a lo de salida cítrica acuática con las notas de la hoja de higuera, que le da ese verdor, ese dulce, pero luego ya se torna una fragancia más inciensada. Como digo, hoja de violeta, patchouli, papiro, que no sé, que supuestamente es como el papiro suele ser como la nota del azafrán, pimienta negra y ambroxan, y luego la batonca. El azafrán lo tiene en la nota de fondo y el incienso. La verdad, la fragancia es de lo mejorcito, de lo más vendido de Versace, Dylan Blue, porque la tenéis que probar. Ya digo, ese carácter retro del 80, no sé cómo decirlo, porque claro, el tema de estar sintiendo lo que es una fragancia y todo eso, es algo muy, muy particular, es algo muy subjetivo. Entonces tiene ese tipo de notas que dan las fragancias como más fuertes, más inciensadas, con esa nota de patchouli y eso que era muy frecuente en los años 80, sobre todo en los años 80 y demás. Es como que te hace retroceder un poco, siendo una fragancia creo que del 2016, te hace retroceder un poco a la fragancia antigua. Y luego, como duración, está bastante bien, son 5 horas lo que tiene rendimiento, está proyectando bastante sobre el cierto más o menos la media hora, después decae, tampoco es muy proyectona, pero sí que debido a las notas que tiene, pues me la vuelvo a echar de nuevo porque es una fragancia que me gusta bastante. Y que no me atreví a comprar hasta ahora, pues yo tengo cantidad de fragancias, no me atreví a comprar hasta ahora, pero la veo como un poquito ya más para salidas nocturnas y un poco ocasionales. No lo veo yo como muy veraniega, cítrica y todo eso, sino como más versátil, que es versátil. Primavera, verano sí, pero más tirando para la noche que para mañana y tarde. A ver, eso es lo que me viene a decir esta fragancia. Entonces, pues, muy buena opción. 100 mililitros, ya digo, por menos de 50 euros. Está producido por el grupo, por cierto, realizada en Italia, Euroitalia, y 36 meses de duración una vez abierto. Nada, y ya digo, perfumista Alberto Morillas. Así que todo lo que hace Alberto Morillas, pues parece ser que da en el clavo. Nada más, espero que os haya gustado mi reseña. La ultra mega reseñada Versace Bougon Dylan Blue, que merece cada euro que paga, merece la pena. Y nada, espero que os haya gustado mi reseña. Es una fragancia que tenéis que tener en colección sí o sí. Así que oledla, porque sobre todo a mí me encantó. Así que he atinado con la compra. Muchas gracias por visualizar y nos vemos en el siguiente vídeo.